corresponder a la denominación que yo llamo líquido real, porque tiene elementos en su interior, y de todos los elementos los que me van a importar a mí son los que están en mayor concentración, que son en este caso los glóbulos rojos, que son los que van a ofrecer una resistencia a esa circulación, cosa que vos viste en sangre cuando hablamos de una de las propiedades de la sangre, que era el término de viscosidad. Viscosidad era esa resistencia que ponía en este caso la sangre, porque es lo que yo tengo en el interior, ya sea de una cámara cardíaca, cuando hablo del corazón, o de un vaso sanguíneo cuando hablo de todo mi circuito vascular específicamente. Bueno, por lo tanto, se van a desencadenar un montón de factores que van a implicar controlar una diferencia de presión, y acá hago un stop. Esperen que voy a cerrar una puerta. Volví. Bueno, entonces, ¿cómo es que vos vas a generar ese gradiente de presión? A ver, yo tengo que, por definición, el término presión, físicamente hablando, y una fuerza que yo aplico en relación a una superficie, o sea, fuerza aplicada en función o en unidad de superficie. Lo cierto es que, ¿quién va a generar esa diferencia de presión o esa presión? Bueno, la va a generar el trabajo del ventrículo izquierdo, ese trabajo que se va a hacer y que yo estudié durante, o que lo vi, durante el loop cardíaco, o durante la expresión de ciclo cardíaco, como juego de sístole o diástole. A su vez, si yo este término presión lo aplico a un vaso sanguíneo específico, te digo, bueno, es esa sangre que cuando circula ejerce una fuerza contra las paredes del vaso y ejerce esa fuerza contra una superficie, y ese es el término de llamada de presión. O sea, desde lo vascular, la fuerza que hace la sangre contra una superficie. Ese gradiente de presión, ya sea por un lado explicado desde la cámara cardíaca como función como bomba, o desde la pared vascular como la fuerza que hace la sangre contra la pared del vaso que la contiene, va a determinar un pasaje de líquido, un flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo que tiene que permanecer constante. Me atraganté. Bueno, entonces, ese flujo va a ser ese caudal que yo voy a hablar, esa cantidad de sangre que va a tener que pasar en relación o en función a un tiempo determinado. Y por otro lado, tengo que hablar ahora de la sangre como que tiene, si bien yo lo veo como un líquido homogéneo, como que tiene elementos en su interior. Y el tener elementos en su interior va a implicar que va a ofrecer un freno a esa circulación. Entonces, ahí volvemos a una de las propiedades que habíamos visto en sangre, que era el término viscosidad. Los glóbulos rojos, cuando van a circular por un vaso sanguíneo, se van a disponer como si fuesen en láminas, como si vos agarraras una regla, un lápiz, y empezás a trazar líneas paralelas dentro de un vaso sanguíneo. Los glóbulos rojos van a seguir cada uno una línea determinada, una trayectoria determinada, un recorrido determinado. Por lo tanto, los glóbulos rojos que van a estar en el centro de ese vaso sanguíneo no tienen contra quién chocar,
porque cada uno sigue un trayecto determinado. Pero a medida que vos te vas acercando a ese endotelio vascular, la probabilidad de que un glóbulo rojo comience a chocar contra la cara interna del vaso aumenta. Entonces, me va a ocurrir a mí que esto es lo mismo que yo agarrara un auto, voy a una determinada velocidad, no sé, 120, 130, y empiezo a acercarme al guarrail. Entonces, llega un momento que la puerta de mi auto, el lateral de mi auto, va a empezar a chocar contra ese guarrail y va a empezar a frenarte el auto. Entonces, si yo esto mismo te lo aplico a un glóbulo rojo, los glóbulos rojos, los que están más cercanos a ese endotelio vascular, a esa pared, tienen más posibilidad de rozar. Cuando rozan, pierden energía y pierden esa energía por fricción, por rozamiento. Entonces, cuando yo pierdo energía por fricción, es lo mismo que hago con el auto, pierdo velocidad. Por eso en los libros vos vas a leer que la mayor velocidad, cuando yo la comparo en el interior de un vaso sanguíneo, es mayor esa velocidad en el centro que en la parte periférica. Y esto a mí después me va a generar un problema. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, cuando se alteren su velocidad en el interior vascular y tenga la posibilidad de chocar contra esa cara interna del vaso, yo puedo lesionar ese endotelio. Y esto yo te lo puedo relacionar con sangre. Si yo lesiono un endotelio, pierdo la carga negativa de ese endotelio. Entonces, volvemos de nuevo a sangre. Vos perdés la carga negativa del endotelio, entonces eso significa que ganarías positividad. Y vos, dentro de sangre, que tenías elementos figurados, tenés a las plaquetas. Plaquetas que normalmente tienen carga negativa. Y acá viene el problema. Carga negativa de mi plaqueta con la carga del endotelio lesionado que perdió su negatividad y ganó positividad, cargas de diferentes signos se atraen, por lo tanto empieza a decirte, hola, ¿cómo estás? Hemostasia primaria. O sea, empieza la activación de ese endotelio vascular con su plaquetita, empezás a liberarme, depende del grado de lesión del endotelio vascular, componentes de ese endotelio, tus plaquetas se activan, empieza la adhesión plaquetaria, la monocapa, la agregación plaquetaria reversible, y paralelo a esto, vos tenías hemostasia secundaria, tenías cascadas plasmáticas de coagulación. Entonces se van a activar a la par, vos vas a pasar de protrombina a trombina, fibrinógeno, fibrina, fibrina que se va a ir encima de ese tapón plaquetario, producto de esa hemostasia primaria, y yo voy a terminar haciendo la formación de un tapón hemostático. Y tu paciente ni se dio cuenta porque él no se cortó. Esto fue cambios de signo con alteraciones de un endotelio que se lesionó, producto de que hubo un choque de glóbulos rojos porque algo pasó, y terminó generando un trombo. Trombo que en algún momento se puede desprender, trombo que va a generar un émbolo, va a viajar hasta que va a viajar hasta un vasito de menor calibre, y ahí va a impactar y va a hacer una oclusión vascular. O, si yo lo hablo desde lo hemodinámico y te lo relaciono con cardio, la disminución de la luz vascular porque hay alguna obstrucción, y eso va a implicar que mi ventrículo va a censar parte de esos cambios, y yo quiero eyectar sangre, quiero mantener mi volumen sistólico, pero generé una disminución de la luz vascular. Eso implica aumentar la poscarga. Por lo tanto, mi volumen sistólico que yo quiero sacar no va a salir
el correcto que tiene que salir. Si tengo un corazón sano y tengo la suerte, me queda más volumen residual. Tu aurícula, en el caso de la aurícula izquierda, porque yo lo aplico, ponerle a la aorta, va a mandar sangre al ventrículo izquierdo. Y tu ventrículo izquierdo, que eyectó menos, se quedó con un mayor volumen residual. Si encima le entro lo normal de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, me va a quedar un mayor volumen de fin de diástole. Entonces, ese mayor volumen contenido en la cavidad ventricular va a generar una mayor presión. Esto va a provocar un estiramiento de una fibra ventricular, se estira la fibra, mientras que vos tengas la interacción actina-miosina perfecta, vas a responder con una mayor fuerza de contracción. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia que yo tenía ahí y vencer la poscarga. Si esto se traduce y queda acá y no pasa absolutamente nada, el volumen sistólico se volvería a recuperar. Pero si no, empezás a comprometer parte de la función como bomba del ventrículo izquierdo. O si estamos hablando de un corazón ya dañado y le está ocurriendo esto que te estoy explicando, vas a comprometer más esa función. Entonces, la hemodinamia va a tratar de explicarte cómo va a ser ese movimiento sanguíneo para que vos asegures un correcto flujo de sangre, tratando de explicar desde lo físico y desde lo físico llevarlo a una realidad, cómo se tiene que controlar un gradiente de presión, porque en cardio vos partís de algo. Yo tengo que partir de una volemia, de un volumen sanguíneo total que es constante y estable, que depende de la edad, del sexo, del peso del paciente. Pero fuera de esa volemia, yo sé que tengo otra cosa, algo que es general para todo el mundo, que la misma cantidad de sangre que va a pasar por mi cerebro va a tener que ser exactamente la misma cantidad que va a pasar por mi pie. Entonces, a pesar de yo tener cambios en la luz vascular, en el diámetro, en la luz de un vaso sanguíneo, la misma cantidad de sangre tiene que llegar a todos los puntos y en el mismo tiempo de tu sistema cardiovascular que es cerrado. Entonces, ¿cómo a través de principios físicos yo voy a controlar las diferencias de presiones? Porque en cardio no hay gradiente de concentración, ya que el flujo sanguíneo tiene que ser igual para todos los puntos, es constante. ¿Cómo tengo que mantener un caudal? ¿Cómo tengo que jugar con el freno o la resistencia? ¿Quién me va a poner un freno o una resistencia? Porque aparte de la propia resistencia que va a poner el glóbulo rojo como propiedad, que es la viscosidad, yo tengo otra cosa. Cuando yo evalúo un vaso sanguíneo, cuanto mayor longitud hay que recorrer en ese vaso sanguíneo, cuanto más largo es un vaso sanguíneo, vos tenés más probabilidad de que el glóbulo rojo choque contra todo ese largo del vaso sanguíneo. Entonces, más energía vas a perder, más fricción va a haber y por lo tanto vas a perder más velocidad. Entonces, todo esto que yo te estoy hablando puede jugar a favor o puede jugar en contra para mantener un flujo sanguíneo adecuado y que vos puedas o tu paciente pueda cumplir con las necesidades metabólicas de nutrición, aportar oxígeno, removerme los productos de degradación metabólica, sácame el dióxido de carbono del medio, trátame de mantener el pH en el rango estable para no provocar ninguna alteración en la función cardiovascular. Bueno, y a todo esto hay que agregarle que los vasos sanguíneos no son los mismos, que la arteria y la vena, por ejemplo, no tienen la misma estructura desde el punto de vista anatómico. Por lo tanto, la vena va a distenderse más. La definición de distensibilidad tiene que ver con una fórmula.
que era cambios de volumen frente a cambios de presión. O sea que la vena se adaptaba más, podía reservar más cantidad de sangre y acumular y tener más de tipo de reservorio que una arteria. Compliance o distensibilidad es cambios de volumen frente a cambios de presión. Distinto es la elasticidad. A ver, distensibilidad o compliance son sinónimos. Cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo y el cuerpo se deforma, se adapta a esa fuerza, y después cuando saco yo la fuercita, recupera el tamaño con el que estuvo, eso se llama distensibilidad o compliance. Cambia su volumen frente al cambio de presión. Acepta que yo le aplique una fuerza, cambia su capacidad, se adapta, y cuando yo saqué la fuerza, recupera su forma normal. Diferente es lo que se llama elasticidad. Y no te confundas con la elasticidad de un elástico. Vos agarras un elástico y dices, mirá qué elasticidad que tiene. No, no. En cardio, elasticidad es sinónimo de rigidez. O sea, yo te aplico una fuerza y vos tratás de mantener tu forma, tratás de no deformar. Entonces, va a haber que jugar con cada estructura vascular si es más distensible o tiene más compliance, porque es el mismo sinónimo, o si es más elástica. 2 puntos, si es más rígida. Todo esto se interrelaciona en esto que se llama hemodinamia. Y trata de explicarte cómo, a pesar de cambios, ¿sí?, en presión, en resistencia, en distensibilidad, vos tenés que mantener tu flujo sanguíneo constante, partiendo de una premisa que es, necesito partir de una volemia adecuada y constante. ¿Vamos claro hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, las funciones tuyas es, primero, mantener una necesidad y mantener intacta tu vida celular. Entonces, yo no tengo que tener ninguna deprivación de mi flujo sanguíneo, mantener un flujo sanguíneo adecuado, transportar nutrientes por ese flujo sanguíneo, transporto gases, entrego oxígeno, saco el dióxido de carbono porque trato de mantener esa tasa metabólica adecuada para no cambiar el pH. Porque en cuanto yo cambié el pH, vos viste que cambiás todas las funciones de la sangre. Eliminar los productos de desecho, mantener una comunicación intercelular y entretejido, porque tienen que funcionar como uno, transportar células o transporte en realidad no de células sino de nutrientes a través de esas células, y regular el manejo del calor, jugando con la vasodilatación o con la vasoconstricción, porque yo tengo que mantener una homeostasis con todas estas cositas, con todos estos puntos, mantener mi medio interno estable. Entonces, primer tema, el movimiento de la sangre, y bueno, cuando yo hable de mover un fluido como en el caso de la sangre, tengo que relacionarlo con la función de bomba cardíaca, eso que vos viste, juego sístole-diástole y el acoplamiento perfecto, porque a ver, yo tengo un motor, que el motor es mi corazón, y de ese motor van a salir caños, y de esos caños que salen, caños que van a retornar, porque es un circuito cerrado. Entonces, tengo que jugar con que ese corazón o ese motor funcione correctamente, o sea, eyecte correctamente, y para eyectar correctamente, reciba correctamente. Que esa función de bomba, aparte de eyectar un volumen y recibir un volumen, genere gradientes de presión, porque en cardio no hay gradiente de concentración, hay gradiente de presión. Tengo que mantener intacto todo lo que es una estructura vascular, o sea, vasos sanguíneos, donde cada uno va a responder
cambiando parámetros, ahora lo vamos a ver, en función del comando que va a ser mi bomba cardíaca. Y bueno, la gravedad no interfiere en este caso, pero sí la sangre como líquido porque tiene un freno que me pone. No es lo mismo hablar desde lo que es un laboratorio, con un líquido de laboratorio, que un líquido que tenga algo en el interior que yo tengo que mover y luchar contra lo que tengo que mover y contra lo que se puede mover, como por ejemplo es una pared vascular. Entonces, a mí me tiene que quedar claro que la cantidad de sangre que yo entre por acá tiene que ser exactamente la cantidad de sangre que yo eyecte por acá. Que entre por acá, que salga por acá. Entonces parto que tengo que tener un flujo sanguíneo constante. Flujo sanguíneo constante que se va a mantener secundario en una circulación a una diferencia de presiones. Presiones puestas por la función como bomba, donde arranco en la función ventricular. O sea, a partir de mi aorta, de la raíz de la aorta, es donde yo tengo mayor gradientes de presiones. Y vos viste que había una presión a nivel de mi función como bomba de apertura valvular y cierres valvulares. Bueno, yo digo, a ver, de mi ventrículo izquierdo sale mi aorta como arteria. Bueno, esa arteria va a tener después todo un trayecto donde yo voy a tener cambios en esa luz vascular y voy a pasar de una aorta de la arteria, arteriola, metarteriola, capilar arterial. Y a medida que yo me alejo de la función como bomba de ese ventrículo izquierdo, me alejo, las diferencias de presiones van a ir disminuyendo. Yo voy a cambiar la luz vascular, voy cambiando los diámetros y a pesar de esto, como me alejo del corazón, va a haber una caída de esa diferencia de presión. ¿Por qué? Porque me alejo del lugar que como bomba imprime una fuerza para que la sangre circule. Y bueno, a medida que yo me voy alejando de mi salida del ventrículo izquierdo a través de la aorta, y bueno, empiezo arteria, arteriola, metarteriola, capilar arterial, y tengo que volver. Y yo tengo que hacer un retorno, porque yo salí, pero vuelvo. Y bueno, entonces tengo capilares venosos, vénulas, y que después van a terminar en venas para retornar por la vena cava. Y si vos te fijas en este gráfico, casi el retorno es a 0 de presión en la aurícula derecha. Entonces, voy a salir desde una zona del ventrículo con altísima presión a un retorno con muy baja presión. Por eso el retorno venoso es por un mecanismo valvular. Vos no me podés decir, mirá, yo quiero tener más sangre en una arteria que una vena. No. La misma cantidad de sangre que va a pasar por un extremo de cualquier vaso va a ser exactamente igual la misma cantidad que tiene que retornar. Si en el medio, que ahora lo vamos a ver, ocurre alguna obstrucción, tapo a algo y tu organismo se las va a tener que arreglar para mantener este flujo de sangre constante. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir y mantener todas tus necesidades metabólicas. Cuando hay alguna obstrucción o algo pasó y disminuyo la cantidad de sangre que va a pasar por un vaso sanguíneo, a vos te sobreviene la fisiopatología y tu paciente va a tener manifestaciones clínicas de que este flujo sanguíneo bajó. Por ejemplo, si yo esto lo afecto a nivel cerebral, el hipoflujo cerebral va a entrar con una hipoxemia y una hipoxia y vos te vas a empezar a marear, por ejemplo. O te podés caer directamente por un hipoflujo cerebral. Ahora pues lo vamos a ver.
Bueno, entonces, en la hemodinámica van a tratar de explicarse desde lo físico, desde las leyes, cómo vos mantenés ese flujo de sangre constante, partiendo de una cantidad de sangre total constante también. O sea, yo para hablar de que mi corazón va a cumplir su función como bomba y mis vasos sanguíneos van a llevar la sangre y esa sangre va a pasar por todo el tejido, entregando y cumpliéndose las necesidades metabólicas, yo tengo que partir de algo, que tu volumen sanguíneo total está perfecto. O sea, es constante, que tu volemia, que es el volumen sanguíneo total, formado por la suma del volumen globular más el volumen plasmático, está acorde a tu edad, a tu talla y a tu sexo, ¿sí? Entonces, tengo que partir de lo básico. Mi volumen de sangre en mi organismo tiene que estar perfecto. De ahí, bueno, la función cardiovascular hará lo suyo. Pero yo estoy hablando de líquido, porque la sangre no deja de ser líquido. Entonces, hay dos tipos de líquidos. Un líquido es el del laboratorio, donde uno habla en función al idilio, a lo perfecto. El otro es llevarlo a tu realidad como médico. A ver, un líquido puede ser de dos maneras. Yo lo puedo clasificar como líquido ideal, es el del laboratorio, el perfecto. Ese líquido ideal no tiene elementos en el interior. Entonces, si no tiene elementos en el interior, no tiene con qué rozar la pared de ningún tubo. ¿Alguien me habló? Bueno, entonces, ponele que yo agarro un tubito y lo doblo. Cuando lo doblo, conecto un extremo con el otro y armo como un aro, ¿sí? Como un tubo. Lo conecto en los dos extremos y lo dejo como un círculo. Yo a ese líquido le pongo agua estéril. No le pongo agua con nada. Solita, limpia. Bueno, le aplico una fuerza, una presión, y eso empieza a circular. Y va a circular hasta que a vos se te ocurra decir, me cansé que circule. Porque como no tiene nada en el interior, no hay nada que roce contra las paredes de ese tubo. Si no hay nada que roce contra las paredes del tubo, no tenés pérdida por fricción de nada. Entonces, una vez que yo impuse la presión, circula, circula hasta que te canses. Y si chau la presión, entonces ahí se paró la circulación. Ese es el tipo de líquido ideal, el del laboratorio. El tuyo es la sangre. Y la sangre es un líquido real. Es un líquido que tiene elementos en el interior. Por más como digan, Betina, mira qué homogénea que es, mira qué liquidito rojo. Bueno, analiza el liquidito rojo y adentro tiene elementos figurados, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetita y tiene plasmita. Pero el de que está en mayor concentración, el que me va a terminar afectando todo, es el glóbulo rojo, porque es el elemento que está en mayor concentración. Entonces, tu globulito rojo, que divinamente quieren ir ordenaditos uno atrás del otro de ese vaso, en ese vaso sanguíneo, los que están en la parte periférica con más probabilidad de rozar contra esa cara interna del endotelio vascular, o sea, de tu vaso, te van a frenar el circuito, te van a frenar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un gradiente de diferencia de presiones. Parto de mayor presión desde la salida de mi aorta y cuando termino con todo el sistema vascular arterial y empiezo la realidad a frenar, pero no voy a frenar porque tengo, por suerte, un retorno valvular que a mí me va a impulsar esa sangre para que llegue también de nuevo y perfecto a mi sistema venoso y termine en mi auriculita divina. Entonces, el líquido real, como es la sangre, es un líquido que tiene elementos en su interior y que te van a hacer perder parte de esa velocidad, parte de la energía por fricción, por rozamiento. Entonces, la sangre no se va a comportar de la misma manera
que se va a comportar un líquido ideal de laboratorio, porque tiene rozamiento y me hace perder energía por fricción. Ahora, la sangre tampoco se va a comportar de la misma manera cuando va a pasar por distinta luz vascular. No es lo mismo cuando va a pasar por un vaso de que tiene un calibre mayor de 0,4 milímetros a que tenga un calibre, cuando tenga que pasar por un vasito menor de 0,4, como lo es en un capilar. Entonces, primero se iba a comportar distinto porque tiene elementos en su interior. Pero también se va a comportar diferente cuando tenga que pasar por distintos vasos sanguíneos que tienen la luz vascular diferente. Entonces, a partir de acá, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener el líquido real, que es mi sangre, porque tiene elementos en su interior, pero se va a comportar como newtoniana cuando vaya a atravesar un vaso que tenga un calibre mayor que 0,4 milímetros de diámetro, o sea, de luz, y se va a comportar como no newtoniana cuando tenga y esté pasando por un vaso de un calibre menor a ese 0,4 milímetros, o sea, cuando esté pasando por algún capilar. ¿Qué significa cuando pasa o qué le pasa cuando está con un vaso de mayor calibre? Mantiene la viscosidad constante, no te cambia su resistencia, a pesar de que vos lo puedas someter a cambio de velocidad, pero fluye en forma laminar. O sea, tu globulito rojo va uno atrás del otro, bien ordenadito, y va perfecto. Ahora, cuando yo te alteré la luz vascular, y te mando por un vasito muy, muy chiquitito, y ahí yo tengo posibilidades de cambiarte la viscosidad. Si vos te acordás, viscosidad era la resistencia que ponía la sangre. Y bueno, y vos pensás, si yo te achico la luz del vaso, ese globulito rojo tiene más posibilidades de chocar contra ese vaso sanguíneo, contra su pared, entonces te va a terminar cambiando ese freno, te va a cambiar la viscosidad. Y como me va a cambiar, porque me va a empezar a poner freno, porque va a tener más posibilidad el globulito rojo, cuando yo te achico la luz del vaso, de rozar contra el endotelio vascular, vos vas a necesitar cambiar las velocidades de circulación, que es lo que yo te voy a explicar ahora. Bueno, entonces, en hemodinámica, la sangre termina siendo un líquido real, se va a comportar como newtoniano cuando va a pasar por un vaso que tiene más de 0,4 milímetros y se va a comportar como no newtoniana cuando pase por vasos que tengan un diámetro menor al 0,4. Entonces, cuando voy por acá y te diga, che, mira, es newtoniana, me decís, mantiene la viscosidad divino, tu flujo laminar perfecto, a pesar de algún cambio de velocidad no pasa nada. Pero cuando pase por los capilares, y acá el tema va a ser que me va a cambiar la viscosidad, porque ese globulito rojo puede chocar mejor contra esa cara interna del vaso, porque al ser una luz más chiquitita, el globulito rojo tiene más posibilidad de chocar. Y bueno, ahí ya van a haber otras situaciones donde van a tener que haber cambio de viscosidad, y frente a ese cambio de viscosidad, o sea, el cambio de resistencia, ahí va a jugar también la necesidad de cambiar la velocidad. Entonces, el líquido real ofrece una resistencia, entonces presenta esta propiedad que la vimos como la diapositiva en sangre. Presenta la propiedad de resistencia propia que pone la sangre, que se llama viscosidad, y yo en su momento te dije, se escribe con la N con la pata larga. En cambio, el líquido de laboratorio no, es bien ideal, no tiene viscosidad, no ofrece ningún freno, y hasta que a vos no se te ocurra
sacar esa diferencia de presión, va a seguir circulando. Bueno, esto mismo después se va a relacionar en respiratorio con el intercambio gaseoso. Entonces, yo recién te hablé del flujo sanguíneo, que era la cantidad de sangre que iba a circular en la unidad de tiempo, que iba a depender de una volemia, que inicialmente tenía que partir de que algo tenía que ser constante. Entonces, mi caudal, mi flujo sanguíneo, es ese volumen de sangre que va a tener que pasar por cada uno de los puntos tuyos de tu sistema cardiovascular en un tiempo determinado. Ahora, si vos me decís, bueno, mira, decime de qué depende que yo pase esa sangre. Y bueno, primero te voy a hablar de dos parámetros que si vos no te diste cuenta, yo recién te los hablé. Que la sangre circula por gradiente de presión y que no es que circula porque tengo más sangre en un punto y menos sangre en el otro. Porque si yo digo y no me doy cuenta y digo, no, mira, ¿sabes que la sangre circula por gradiente de concentración? Entonces vos estás asumiendo que vas a tener un territorio con más sangre y si uno tiene más sangre, va a haber otro que tiene menos sangre. Entonces, el que tiene menos sangre, vos pensás, tiene hipoflujo. Tiene una disminución del aporte de oxígeno, tiene una hipoxemia. O sea, si menos sangre va por un vaso sanguíneo, irriga menos sangre a un tejido. Yo tengo un tejido en hipoxia. Entonces, si tengo un tejido en hipoxia, no cumplo con las necesidades metabólicas mías. No puedo entregarte el oxígeno, no te saco el dióxido de carbono, no te remuevo los detritos celular, los desechos metabólicos no los saco, te cambio el pH. Eso no es normal. Cuando yo no pueda empatar alguna situación que esté pasando, voy a tener una fisiopatología. Pero entonces, mi caudal tiene que permanecer constante. ¿Y de qué va a depender? Primero del gradiente de presión, puesto por el trabajo que hace el ventrículo izquierdo. Vos estudiaste ciclo cardíaco, vos viste un juego de sístole y diástole, vos viste un loop cardíaco, y el loop cardíaco no es nada más que ese ciclo cardíaco representado en un gráfico. Gráfico que maneja volumen, porque tu corazón como bomba maneja volumen, y como tal imprime presión. Entonces, para que yo circule líquido, tiene que haber diferencias de presiones o gradientes de presiones. Y después te hablé de que la sangre como líquido real tiene una propiedad que se llama resistencia. Y la resistencia que pone la propia sangre, porque está formada por elementos figurados de la sangre, ese freno, esa propia resistencia, ese propio freno, se llama viscosidad, que lo viste como propiedad cuando vimos sangre, que es la N con la pata larga. Entonces, de lo que depende el caudal, hablando groseramente, te digo que va a depender de lo que vos me hagas con esas diferencias de presiones entre un punto y otro punto de ese vaso sanguíneo, y de lo que vos me hagas con la resistencia que va a poner la propia sangre como líquido real. Entonces, esos dos parámetros se pueden expresar en una fórmula. Relación, rayita, división. Relación. ¿Entre quiénes? Y entre los dos parámetros, Betina, entre la presión y la resistencia. En una fórmula, todo lo que vos pongas en el numerador significa que es directamente proporcional. O sea, si yo te quisiera aumentar la cantidad de sangre, vos me tenés que decir, aumentame la diferencia de presión. Si vos me querés bajar el caudal, o sea, bajarme la cantidad de sangre y bajame la diferencia de presión. Entonces, el término presión va en el numerador. Todo lo que vos pongas, cualquier fórmula en tu vida que pongas en el numerador, significa que es directamente proporcional a lo que vos querés calcular. Ahora,
Yo te hago una pregunta. Si vos querés aumentarme la cantidad de sangre que pase por cualquier vaso sanguíneo, ¿vos me vas a aumentar el freno o me lo vas a bajar ese freno? Bajar. Se va. Muy bien. Lo quiero bajar. Perfecto. Entonces, el freno, que yo te digo ahora, freno caseramente hablando, ¿no? ¿Qué nombre tiene en hemodinamia el freno? Resistencia. Entonces, todo lo que vos pongas en el denominador significa que es inverso a lo que vos querés calcular. Entonces, si yo quiero aumentar el caudal, quiero que pase más sangre, vos me decís, bueno, como la presión está en el numerador, aumentame la diferencia de presión, pero bajame el freno. Entonces, para aumentar el caudal, aumento la diferencia de presión y tiene que ser inversamente proporcional a ese freno o a esa resistencia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, una consulta. ¿Y cómo puedo calcular la resistencia? Las resistencias se calculan a través de las leyes de Ohm, primera y segunda ley de Ohm. Ok. Lo que pasa que hay que ver el vaso sanguíneo que vos estás teniendo en cuenta si es resistencia en serie o resistencia en paralelo. Las resistencias en serie, si ustedes se acuerdan del secundario, es la sumatoria de las resistencias parciales de un circuito. En cambio, las resistencias, que son las resistencias equivalentes, cuando vos querés calcular una resistencia en un circuito que no está en serie, que está en paralelo, es 1, que es la inversa de la resistencia equivalente, es igual a la sumatoria de la inversa de cada una de las resistencias parciales. Pero eso es física. ¿Está? Y se calcula, los físicos lo calculan directamente por formulita en el laboratorio, llevando de la física a la hemodinámica. ¿Está? Hola. Sí, sí. Chicos, no muerdo, ni tampoco voy a pasar el monitor. Pregúntenme y levanten la voz. No tengan miedo. Bueno, por lo tanto, hay un tema acá. Este freno, esta resistencia, ¿quién la pone? Si vos te pones a pensar. Yo puedo tener 2 frenos, más que uno. Puedo tener los glóbulos rojos, que de hecho los tengo, y esos glóbulos rojos pueden rozar contra la cara interna del vaso y frenarme la circulación. Entonces, ese freno propio que te pone la sangre se llama viscosidad y es la N con esa pata larga. Ahora me puede decir, desde el otro lado, mira, Betina, vos el freno lo podés tener también en relación a la longitud de un vaso sanguíneo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo relacionas la longitud de un vaso? No es lo mismo que un glóbulo rojo, ejemplo, choque contra un vaso sanguíneo y tenga la longitud de 5 centímetros, que tenga una longitud que tenga que rozar por un largo de un vaso sanguíneo que tenga medio metro. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Y porque cuanto más longitud tenga un vaso, el glóbulo rojo puede tener más probabilidad de rozar contra la pared de ese vaso sanguíneo y perder más energía por fricción. Entonces, vos vas a ver ahora que hay otra fórmula que va a relacionar y que te va a decir quiénes dan esa resistencia. Hasta ahora, esta ecuación que te habla del caudal, que es ese volumen de sangre que pasa en la unidad de tiempo, me está hablando de una fórmula general. Y me dice, Betina, ¿por qué general? Y porque yo recién te hablé que había 2 tipos de líquidos, que había un líquido ideal y que había un líquido real. Y esta fórmula hasta acá no me dice quién es quién. No, porque me hablan de resistencia y nada más. Pero si yo me pongo a pensar y digo, sí,
y el caudal es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Y aplico esta fórmula. Los dos tipos de líquidos que yo recién te expliqué. Yo te hago una pregunta. El líquido real tiene resistencia porque tiene elementos en su interior que te van a permitir el choque contra ese vaso sanguíneo, contra el endotelio de la pared vascular. Pero te hago una pregunta. El líquido ideal, ese líquido de laboratorio, ¿tiene resistencia? ¿Tiene freno? ¿Te pone freno? No, no tiene. No. Perfecto, no tiene freno. Entonces, para el líquido ideal, la resistencia vale 0. Entonces, cuando yo quiero hacerte circular un líquido ideal, yo recién te dije, vos le pones un toque de presión y va a circular hasta que a vos se te ocurra sacar esa diferencia de presión, porque recién ahí va a parar. ¿Y por qué? Y porque como no tiene elementos en su interior, no roza. Si no roza, no tiene pérdida de energía por fricción, entonces va a seguir circulando, circulando, circulando. No es lo mismo con el líquido real. Entonces va a aparecer ahora otra fórmula, otra explicación, que te va a decir, y ahora el caudal, ¿cómo lo explicas? Entonces aparece una ley que se llama ley de Poiseuille. ¿Quién la descubre? ¿Quién la explica? Bueno, una persona que se llamó Poiseuille intentó relacionar los dos tipos de líquido y encima la complica cambiándote la luz del vaso sanguíneo. Voy a dejar de compartir, voy a prender la camarita y quiero que miren un cachito. Bueno, ¿qué cantidad de alumnos que están con la cámara apagada? Bueno, vos tenés un vaso sanguíneo que tiene esta luz, este diámetro, chiquitito. Y de golpe te digo, vas a agarrar un vaso sanguíneo con este diámetro, más grande. Chiquitito y grande. Quien va a explicar esto ni tenía idea de lo que era hemodinamia. Lo dijo en función de un laboratorio, no con hemodinamia. Entonces, ¿qué razonó? ¿Qué razonó? Dijo, bueno, si yo tengo un diámetro chiquitito así y lo comparo con un cacho de diámetro acá, pensó, al aumentar el diámetro, vos vas a pasar más cantidad de líquido. Eso es lo que pensó. Entonces, lo relacionó matemáticamente y dijo, si yo te aumento la luz, te aumento el radio. Aumento la luz, aumento el radio. Y ahora eso se relaciona con un coeficiente que es pi. Si yo multiplico pi, que es 3,1416, por el radio y lo elevo a la cuarta, o sea, encima, vos fíjate que le doy importancia porque lo subo a la cuarta potencia, pi por radio a la cuarta, son parámetros físicos de área o de sección. Entonces, ¿qué dijo? Si yo te aumento el área, aumento la sección. Si yo tengo un pasillito así, y de golpe te engancho un pasillo acá, vos pensás, por el pasillo más grande van a salir más cantidad de alumnos. Bueno. Entonces dijo, bueno, si yo te aumento el área y la pongo en el numerador, a mayor área, mayor cantidad de líquido va a pasar. Eso en laboratorio. Eso en laboratorio. ¿Por qué? Porque en hemodinamia, cuando yo te lleve a la realidad, si yo te aumento la luz vascular y te digo, te aumento el área o la luz vascular, en hemodinamia, si yo aumento eso y mando más sangre,
por un lugar, voy a tener que razonar que va a haber otro que se va a quedar con menos sangre. Y en hemodinamia, eso no puede pasar. Porque si pasa, hay un lugar que se queda con menos irrigación. Va a llegar un hipoflujo, va a llegar una hipoxemia, una hipoxia, muerte celular si no actúas. Entonces, esta fórmula se aplica para un laboratorio. Se va a modificar con otro parámetro que lo va a tratar de regular para que el flujo de sangre mantenga estable en todos los puntos. ¿Vuelvo a explicarlo? ¿O lo entendieron? ¿Entendió? Sí, profe. Y si esa resistencia, ese freno a la circulación. Se El cortó. freno puede venir por dos lados. Se corta. Profe, se corta. A ver, espérenme un segundo. Si cuando pongo la cámara puede ser. Espérenme un segundito. Espérenme, ¿eh? Ahí. ¿Escuchan bien ahí? Sí, ahora está bien. Bueno, ¿todo el mundo entendió esto? Porque después vienen gráficos. Sigo. Bueno, intento explicar ahora ese parámetro de freno o de resistencia. Y dijo, por ejemplo, no es lo mismo un líquido real que un líquido ideal. Entonces, la resistencia puede venir por dos lados. Porque yo ponga un líquido real, entonces si yo meto un líquido real, empiezo a pensar, el líquido real tiene elementos en su interior, esos elementos en el interior empiezan o tienen probabilidad de chocar contra la cara interna del vaso, y si choco contra la cara interna del vaso, rozo. Y si rozo, esto es lo mismo que vos agarras un auto y venís a 140 por la autopista y de golpe te dice, me voy contra el guarrail y rozo, y ahí vos frenás. Bueno, acá le pasa lo mismo al glóbulo rojo o al líquido real. Cuando las partículas del líquido real se te van contra el borde del vaso sanguíneo o del tubo, lo que vos quieras, vos perdés energía, perdés velocidad, frenás la circulación hasta que el auto se va a detener. Bueno, al glóbulo rojo le va a pasar lo mismo. Es más, el glóbulo rojo cuando roza, si yo te lo relaciono con hemostasia, vos pensás que va a provocar que vos pierdas la carga negativa del endotelio vascular y listo, yo tengo plaquetas en mi interior porque tengo sangre y la plaqueta que tiene carga negativa va a reaccionar contra el endotelio lesionado, perdió su carga negativa y a vos se te activa la hemostasia primaria. Se activó la plaqueta, pero tengo una hemostasia secundaria, que eran los factores plasmáticos de coagulación. Entonces termino formando un trombo. Y ahí te achico la luz del vaso sanguíneo. Tu organismo se las va a tener que arreglar para sortear esa obstrucción y tratar de que vos mantengas el flujo sanguíneo constante, que ahora lo vamos a ver cómo lo logra. ¿Hay alguien que se perdió? Bueno, sigo. ¿Qué más dijo? ¿Y quién más me puede poner el freno? Y el largo del vaso, la longitud del vaso. Cuanto más longitud hay, vos vas a tener más probabilidad de rozar
ese elemento que está formándote tu líquido, de rozar contra la cara interna del vaso y más freno me vas a meter. Entonces, ahora, lo que hizo fue hacer una formulita. Esta formulita. ¿Van viendo todos acá de vuelta? Sí, profe. Entonces, pues él dijo, listo, yo voy a intentar explicar esto que les dije. Entonces dijo, bueno, caudal, que es la letra C o la letra Q, como lo encuentres en los libros, ¿a qué es igual? Y bueno, relacionó, y si relacionó, hay una línea. Bueno, va a poner cosas en el numerador, va a poner cosas en el denominador, y yo ya sé algo, todo lo que esté en el numerador acá arriba es directamente proporcional. O sea, si yo quiero aumentar el caudal, aumentame todo esto que está acá arriba. Si yo quiero bajar el caudal, y lo que está acá abajo es inversamente proporcional al caudal. Entonces, el caudal dijo, para mí el caudal va a depender de la diferencia de presión, y como está en el numerador, hasta acá opinó lo mismo que el anterior. Dijo, va a depender de la diferencia de presiones. Bueno, a mayor diferencia de presión, más caudal pondría, y más caudal pasaría. Hasta ahí vamos de perfecto. También dijo, bueno, voy a multiplicar, esto que está entre paréntesis, es pi, que es 3,1416, por la luz, por un radio, y lo elevó a la cuarta. Esto es de laboratorio. En hemodinámica real no puede pasar. Pi por radio a la cuarta es sección, que significa área total. En el denominador, vos todo lo que pongas en el denominador es inversamente proporcional a algo. En este caso, el algo va a ser tu caudal. Este 8 es una deducción matemática de todo un formuleo. Pero vos fíjate lo interesante de esto. La resistencia. El freno. ¿Quién me pone el freno? Va a ser la clara quién me pone el freno. Y me va a decir, bueno, el líquido que vos pongas acá adentro y el líquido que yo ponga acá adentro tiene que ser un líquido real, porque el líquido real tiene la viscosidad, que te dije que es una de las propiedades cuando vimos en sangre, y que esa viscosidad se escribe con la N con la pata larga. ¿Y cuál es el otro parámetro que va a tener y me va a poner freno? Bueno, no la sangre, no el líquido, sino el vaso sanguíneo. ¿Y del vaso sanguíneo quién? Y la longitud vascular. Bueno, entonces, longitud vascular y viscosidad, estos dos son parámetros de freno o de resistencia. Bueno, pero ahora hay un tema. Vos tenés dos tipos de líquido y esta formulita sí te hace una diferencia para qué tipo de líquido es. Profe, perdón. ¿Qué? Delfina. La N, ¿qué era? ¿Viscosidad? Viscosidad. La N con esa pata larga se escribe así, viscosidad. Ok, gracias. Es uno de los dos parámetros de resistencia. De nada. Entonces, ahora vos tenés que aplicar que tenés dos tipos de líquidos. Vos viste que hay un ideal y un real. Bueno, el líquido que contiene elementos en su interior y que me ofrece un freno es el líquido real. Entonces, este líquido real va a tener un freno. Y yo le puedo poner hasta el número 1, si quiero. Pero cuando yo hablo de un líquido ideal, mi líquido ideal no tiene elementos en su interior. Y por lo tanto no te pone ningún freno. Y como no tengo elementos en su interior y no pongo ningún freno, yo pregunto, ¿va a tener viscosidad un líquido ideal de laboratorio? No. No. Entonces, el no es que la viscosidad para el líquido ideal valdría 0. 0. Por cualquier número que le ponga y se me ocurra a mí de longitud, va a ser 0. Y todo este 0 por el 8 va a ser 0. Y cualquier cosa dividido por 0 es 0. Entonces, esta ley
para líquido ideal no sirve. Sirve para líquido aplicado real. Y este temita de la sección y del área se van a explicar y a llevar a la realidad de la hemodinamia con otra ecuación, con otra ley que te va a decir a vos cómo, cuando vos cambias el área de un vaso sanguíneo, va a haber otro parámetro que te va a decir para qué yo te voy a regular, para que toda la sangre pase al mismo tiempo por distintos lugares y no haya ninguna parte de tu organismo que entre en hipoflujo. Bueno, tranquilitos. Yo tengo dos parámetros que ahora se van a relacionar. Tengo la sección, que recién la vimos, que iba a ser el área total. Y tengo, acá tendría que decir un IE, y el otro parámetro, que va a ser el encargado de regularse para que tu flujo sanguíneo sea constante. Dos parámetros. Hasta ahora habíamos visto sección. Y yo recién te dije cómo, te voy a explicar cómo el organismo se la va a arreglar para que cuando haya cambios de salud vascular o cambios de esa sección o cambios de esa área, vos sigas manteniendo un flujo sanguíneo constante. El parámetro que va a regular va a ser la velocidad. La velocidad se va a modificar cuando se modifica la sección para mantener el flujo sanguíneo constante. Cuando, frente a cambios de sección o de área, el cambio de la velocidad no logra mantener el flujo sanguíneo constante, va a sobrevenir un hipoflujo, una hipoxemia, una hipoxia, con todas las manifestaciones cardiovasculares. Entonces, primer tema, va a depender de la sección y ahora de la velocidad. La ecuación de continuidad no es nada más que la explicación del mantenimiento del flujo sanguíneo constante, del caudal constante, a expensas de cuando yo hago cambios de sección, cómo va a variar la velocidad. Bien. Voy a agarrar. Escúchame y no escriban nada. Miren lo que voy a explicar. Voy a agarrar una arteria, un pedacito de una arteria, 1 centímetro de una arteria, y voy a agarrar una vena, 1 centímetro de vena. O sea, 1 centímetro de arteria y 1 centímetro de vena. Olvídate esta parte media. La arteria tiene una constitución histológica distinta de la vena. La vena tiene lo que se llama compliance o distensibilidad. Hay dos definiciones muy claras que ustedes tienen que tener. Una es la distensibilidad o la compliance. Son sinónimos. Distensibilidad o compliance. Son los cambios de volumen frente a los cambios de presión. La vena se adapta mejor. La vena captaría más volumen. Como tiene más compliance o distensibilidad, si yo te lo llevo a una explicación física, la vena, cuando yo le aplico una fuerza a una vena o a un cuerpo, y ese cuerpo, secundario a la aplicación de la fuerza que yo les hice, cambia, se adapta, cambia su forma, y después,
cuando yo quito esa fuerza, retorna a su posición habitual, eso se llama compliance o distensibilidad. Cuando vos aplicas una fuerza a un cuerpo cualquiera, el cuerpo se deforma, se adapta a esa fuerza que vos aplicaste. Y cuando vos sacaste esa fuerza, retorna a su posición habitual, eso se llama compliance o distensibilidad. O casualidad, la característica esa es típica de la vena. Como tiene cambios en su volumen, va a tener en definitiva cambios de sección, de área. La arteria tiene otra constitución histológica, es más rígida, tiene elasticidad. Elasticidad significa rigidez, no es distensible, no tiene compliance, al contrario, gana rigidez. Entonces, una arteria o cualquier cuerpo, cuando yo digo que tiene elasticidad, no te confundas que no es como el elástico. La elasticidad a nivel hemodinámico implica que cuando vos le aplicas una fuerza a un objeto y ese objeto no se deforma, trata de no deformarse, trata de seguir manteniendo su misma forma, significa que ese cuerpo es elástico. 2 puntos, tiene rigidez. No es lo que uno comúnmente piensa. Y esto tiene que ver por su estructura histológica. Entonces, si yo te agarro 1 centímetro de arteria y 1 centímetro de vena, y te digo que la arteria es más rígida que la vena, que la arteria trata de no deformarse y que la vena se adapta, ¿quién de los dos pensás que va a tener mayor sección o mayor área? ¿Ese tramito de arteria o el tramito de 1 centímetro de vena? Las venas. Vena. Venas. Va a tener mayor sección la vena porque se adapta más, porque cambia su volumen frente a cambio de presión. Y la arteria, como es más rígida, tiene menos sección. Entonces, si yo tengo que graficarte la sección de la arteria y comparártela con la de la vena, te digo, la arteria, el gráfico en verde, tiene menor sección comparativamente a la vena, que la vena tiene mayor sección. La arteria tiene menos y la vena tiene más. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa? Yo te dije que el caudal va a depender de 2 cosas, de la sección y de la velocidad. Y son inversamente proporcionales. Cuando yo aumento el área, y esto es lo mismo que decir, mira, tenés un pasillo de 1 metro de ancho y tenés un pasillito de medio metro, vos pensás, y por el pasillito de 1 metro pasarían más alumnos. No. ¿Por qué? Porque yo necesito que la cantidad de alumnos pasen exactamente los mismos. Entonces, cuando yo te aumente el área para pasar, vos vas a hacer algo piola y me vas a decir, Betina, ¿vos aumentás el área? Entonces yo te voy a bajar la velocidad de pasaje. ¿Para qué? Para que en el otro pasillito que tiene un ancho de medio metro, que tiene un ancho menor, pasen los alumnos más rápido. Entonces, así los 2 grupos van a llegar a la puerta exactamente al mismo tiempo. Esto así pasa en cardio. Cuando yo tengo una arteria,
como la arteria no tiene esa compliance que tiene la vena, tiene menor sección. Entonces, la velocidad del pasaje por ese tramo es altísima. Ahora, ándate a la vena. Y vos me decís, mira, Betina, la vena tiene mayor sección. Y si yo tengo mayor sección, ¿qué me vas a hacer con la velocidad cuando yo te la compare con la arteria? La velocidad en la vena, comparativamente a lo que tiene la arteria, la vena tiene que ser menor. ¿Está claro? ¿A los 57? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. ¿qué Sí. pasa ahora? Mejor. ¿Qué pasa ahora con el capilar? Primer tema y aclaración enorme. No es un capilar, no es uno solo. Es la suma de toda la red capilar de tu organismo, de toda. Capilar arterial, capilar venoso, capilar de todo tu cuerpo. Entonces, yo tengo una pregunta. Si yo te sumo toda la red capilar de tu organismo, ¿qué pensás? ¿Que va a tener más sección o menos sección que la arteria y la vena? Si sumo todo. Más. Más. Muy bien. Entonces, como yo agarro, no un capilar, toda la red capilar, toda, quien tiene mayor sección de todos, como sumo acá todo, es el capilar. Al tener mayor sección, mayor área, porque sume capilar arterial, venoso, de todo tu cuerpo, yo te hago una pregunta. Al tener mayor sección de todos, mirá la curva verde. Esta tenía poca, esta tiene lo máximo, porque sume todos, y esta tiene menos que esta. Pero, en definitiva, esta va a tener más que la arteria. Pero no importa. El capilar, centrate acá. Al sumar todos los capilares, vos tenés mayor sección. Y en la zona de mayor sección, tu velocidad, ¿cómo va a ser? Más baja. Lento. Menor. Entonces, en la zona de los capilares, como es la zona de mayor sección, es justamente la zona de menor velocidad. Y si esto vos lo querés relacionar con la unidad alveolo capilar, justamente en los capilares, que es la zona de mayor sección, la velocidad tiene que bajar. ¿Por qué? Porque es la zona de intercambio gaseoso. ¿Está claro acá? Sí, sí. Bien. Entonces, con la ecuación de continuidad, vos explicás cómo mantenés el caudal constante, ese flujo constante, a expensas de que cuando vos me cambiás el área vascular, el otro parámetro que se va a modificar y que va a regular de todo va a ser la velocidad. ¿Y sabés quién va a imprimir la velocidad? La función de bomba cardíaca. Y esa función de bomba cardíaca es la responsable de censar esos cambios y automáticamente va a determinar cambios en la función como bomba cardíaca. Cambios que van a implicar mantener una presión arterial media de perfusión. Entonces, tenías distensibilidad, cambios de volumen frente a cambios de presión. La vena es la que se distiende más que la arteria y de mayor a menor sección yo tengo. El capilar es el que el máximo tiene, después comparativamente viene la vena y por el que menos tiene termina siendo la arteria. Entonces, fíjate esto. Esto es de laboratorio, este tema, y yo te lo voy a llevar a lo real. Vos tenés un chiquito en un jardín de infantes y la maestra de jardín lo observa. Y ve que cuando lo lleva a todo el grupito y ese nene, lo lleva a la parte de los juegos
y va, no sé, en el tobogán, sube y baja, ve que de golpe se pone azul, cianótico, se pone en posición de cuclillas y pasa unos minutitos y recupera su color normal. Algo le pasa hemodinámicamente, que de golpe se pone azul y de golpe vuelve a lo rosadito. Entonces, el hecho de empiecen a razonar, el hecho de ir, por ejemplo, a una plaza, a jugar, aumenta tu tasa metabólica. Vos consumís más oxígeno, producís más dióxido de carbono, hay una actividad muscular dando vueltas, hay una acción de un ATP dando vueltas. Entonces, bueno, hay una actividad. Bien. Entonces, frente a esa actividad yo necesito aportar más oxígeno, sacar el dióxido de carbono, removerlo del tejido celular, y algo le debe estar pasando en su vaso sanguíneo. Bueno, resulta ser que cuando la madre lo lleva a la consulta, le van a decir una orden, una ecografía con un Doppler, y el cardiólogo cuando lo ve le dice, tiene una coartación de aorta. Explícamelo fisiológicamente qué pasó. Bueno, a ver, tranquilitos y no desesperen. Yo tengo un vaso sanguíneo normal que tiene una luz normal. Este vaso sanguíneo llega a un momento que la luz disminuye. Mira acá, disminuyo la luz. Esto se llama estenosis. Bien, la disminución de la luz vascular se llama estenosis. Y después recupera su luz normal. Vos tenías dos parámetros. Yo necesito mantener el caudal constante. Si por acá entro 5 litros, por acá sacame 5 litritos. Arreglátelas para sacarme los 5 litros. Bueno, cuando yo miro, porque esto es de laboratorio, y lo llevo a la hemodinamia real, miro la luz de este vaso sanguíneo, tengo una presión. Siempre voy a tener un término presión. Y vos vas a escuchar presión hidrostática, presión cinético-cinemática, presión de gravedad. Siempre es presión. Es la fuerza que se hace contra la pared de un vaso sanguíneo o una fuerza aplicada sobre una superficie. Bueno, yo miro la altura, miro la luz. Cuando yo miro la luz, este término se va a llamar presión. Y acá voy a poner una H. Presión hidrostática. Presión con una H chiquitita acá va a implicar la luz de mi vaso sanguíneo. Cuando yo miro acá, la luz disminuyó, porque yo achiqué la luz, porque tengo una estenosis. Entonces, si yo te comparo en el sector sano la luz del sector A con respecto al sector B, tu presión hidrostática en A, ¿cómo es? Alta, porque tengo una luz divina perfecta. Y cuando yo la comparo en el sector B, esta luz disminuyó. Entonces, la presión hidrostática disminuyó. Miro la luz, sector sano, presión hidrostática comparativamente mayor. En la zona estenótica, presión hidrostática, altura de la columna o altura de la luz del vaso, bajó. Vuelve a recuperar, sale de esta zona de estenosis, recupera su zona sana, presión hidrostática, la altura aumentó de nuevo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, yo te dije que este término de presión que tiene que ver con la luz del vaso sanguíneo, en definitiva va a tener que ver con la función de bomba que hace ese ventrículo izquierdo para mantener un volumen sanguíneo constante, partiendo de una volemia constante. Entonces, hay un término que va a jugar
que va a ser el término de la velocidad. Y esa velocidad, que recién te la expliqué, no es nada más que la velocidad o el término cinético o cinemático, que tiene que ver con una fórmula física, que es igual a hablar de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero que para no confundirlos, en vez de hablar de presión, y que va a ser presión cinética o cinemática, directo le ponemos la B corta, que es velocidad. Entonces va a quedar claro que el término presión, cuando uno se refiere a lo hemodinámico, presión es presión hidrostática, que va a ser la luz de este vaso sanguíneo. O sea, cuando yo aplique el teorema de Bernoulli a la práctica médica. Bueno, entonces, esta velocidad no es nada más que parte de esa fuerza que tiene que hacer ese ventrículo a bombear sangre. Si yo tengo un vaso sanguíneo divino acá, mis globulitos rojos vienen uno atrás del otro, siguiendo la línea de corriente, y todo es perfecto. Y tengo la luz vascular alta y normal. ¿Vos qué vas a hacer con la velocidad? ¿Vas a querer aumentarla o preferís bajarla y ahorrar energía? Ahorro de energía implica no esforzar a una circulación coronaria, implica un trabajo cardíaco adecuado. ¿Qué vas a hacer con esa velocidad? ¿La vas a querer subir o en realidad la querés bajar? Subir. ¿Quién me dijo subir? Bajar, profe, bajar. ¿Quién fue el que dijo subir? A ver. Yo dije subir, profe, pero me confundí. Bien. Si vos tenés la luz vascular divina y normal, si vos me querés aumentar la velocidad de pasaje por un lugar donde no hay ningún problema, el aumentar la velocidad de pasaje acá, me vas a dejar algún tramo de tu organismo con menos sangre. Vos pensás que tenés que mantener un flujo de sangre parejo. En el mismo tiempo, todos los puntos tienen que recibir la misma cantidad de sangre. Entonces, cuando yo te aumente la luz vascular o te aumente el área, vos me vas a bajar la velocidad. Porque si yo te aumento la velocidad, me voy a quedar sin sangre en algún otro punto. Cuando llego a la zona estenosada, a la zona donde tengo el problema, la presión hidrostática, esa luz vascular bajó. En esta zona que bajó, ¿vos qué vas a hacer con la velocidad? ¿La vas a mantener igual? ¿O vas a mantenerla, o vas a subirla hasta llevar algo crítico para asegurarte que todo pase rápido por acá y así pase la misma cantidad de sangre? ¿Qué vas a hacer con la velocidad? ¿Qué harías? ¿La dejarías igual? Va a subir la velocidad. Va a subir La velocidad. va a subir la velocidad. Perfecto. Voy a subir la velocidad. ¿Para qué? Porque cuando yo achique la luz, al subir la velocidad, intento que los glóbulos rojos pasen rápidamente, sorteen esta zona de estenosis y enseguida lleven esa misma cantidad de sangre a todos los tejidos. Entonces, mientras yo tengo una luz normal, ¿para qué quiero subir una velocidad? Mantener una velocidad media, crucero divina, mantener una presión arterial media, una PAM, estable. A ver, la presión de perfusión mía, que me va a dar una velocidad, va a ser justamente la presión arterial media, esa que era 1/3 de la presión diferencial, o 1/3 de la presión de pulso, que era su sinónimo, más sumándole la presión diastólica. Entonces, mientras yo tengo un vaso sanguíneo perfecto,
Mi flujo sanguíneo me tengo que asegurar que sea divino, que cada glóbulo rojo pase y siga su línea de corriente y no pase nada. Cuando yo disminuyo la luz, aumentate la velocidad, porque si no de este lado llega menos sangre. Y si acá llegó menos sangre, acá hay un hipoflujo. Y si acá hay un hipoflujo, este que va a nutrir, no sé, al tejido de acá, le llega menos y sufre. Y llega una injuria celular. Ahora, vos saliste con mucha velocidad, porque venís pasando por mucha velocidad. Vos venís a 160 por la autopista, ¿clavás el auto en cero? Si te querés matar, dale. Entonces, cuando vos pasás y venís con altísima velocidad, a medida que vos vas recuperando la luz vascular, la velocidad paulatinamente empieza a bajar hasta que vuelve a recuperar la velocidad normal. Entonces, si ahora yo te comparo el sector C con este B, te digo, bueno, antes que tenías la obstrucción, habías bajado la presión hidrostática y ahora la vuelvo a subir, porque recuperé la luz normal. Y si recuperas esa luz normal, ¿vas a seguir queriendo tener velocidad alta? No, bájala, porque yo ya no tengo ningún problema y me aseguro que mi flujo sanguíneo sea tranquilito y constante. Esto es lo que le pasó a la criatura. La criatura, cuando empezó a subir y a bajar, aumentó su tasa metabólica. Empezó a utilizar más musculitos y bueno, hay que tener actividad excitocontráctil muscular. Hay que aportar energía. Y bueno, tuvo que triplicar el volumen minuto. Y claro, cuando se encontró con la zona de estenosis, no pudo aumentar esa velocidad de pasaje. Entonces, tengo un hipoflujo. Y ese hipoflujo me generó una hipoxemia con una hipoxia. Y yo me puse azul. Y vos te vas a dar cuenta porque no intercambio correctamente el oxígeno y me quedo con más dióxido de carbono. Bueno, vos lo viste. Te puso azul. Ahora, se puso en cuclillas. ¿Y por qué pone cuclillas? Porque se quiere aumentar el gradiente de presión. Entonces se hace lo que se llama, inocentemente lo hizo, maniobra de Valsalva. Cambió los gradientes de presiones e intentó aumentar esa velocidad de pasaje. Y por eso después suplió correctamente otra vez, dejó de tener actividad metabólica y recupera su flujo normal, mientras no tenga demanda metabólica de nuevo otra vez. Por eso cada vez que triplica el volumen minuto, se pone a hacer alguna actividad física que demande sortear esto y no lo pueda suplir, se va a poner azul. Ahora, acá hay una zona de estenosis. Yo te dije que venías como con una velocidad crucero puesta por una presión arterial media, que era la presión que me aseguraba un flujo de sangre continuo, riego continuo, pero vos acá cambiaste la velocidad. Pasaste de un flujo ordenadito, laminar, a un turbulento. Si yo agarro un estetoscopio y te oculto, voy a ocultar un pasaje de un flujo laminar a un flujo turbulento. O casualidad, el pasaje de flujo laminar a turbulento se llama soplo. Entonces, cuando vos te digan tiene un soplo, es pasaje de flujo laminar a turbulento. ¿Una estenosis me lo puede dar? Sí. En vez de tener esto, por lo que te dije, algo congénito, como la coartación de aorta, te dije, ¿sabes qué? Tiene acá todas plaquitas de colesterol, tiene unos triglicéridos terribles, un colesterol de 400 y pico, y claro, la plaquita de ateroma acá se formó. Y vos tenés un flujo que venía por acá divino, y acá tiene que pasar. Y bueno, se genera un flujo turbulento, una turbulencia que aumenta ese número, que yo lo puedo calcular por fórmula, que se llama número de Reynolds. Cuando yo vengo con un flujo laminar, tranquilito, ordenadito, el flujo es de 2000, por fórmula.
cuando paso por la zona de estenosis, esto se desordena. Y ese desorden vos lo auscultás. O te pido un Doppler. Y cuando yo pido un ecocardio con un Doppler, la palabra Doppler significa evaluar la velocidad con la que pasan los glóbulos rojos por un lugar. Y como yo te digo que ausculto un soplo, cuando tengo una zona de estenosis y hay un flujo turbulento, vos escuchás igual, exactamente igual. Esto yo lo puedo aplicar y es un teorema de Bernoulli, pero a ver, en laboratorio. En laboratorio tu líquido va a ser incompresible, tu densidad va a permanecer constante, no hay cambios con elementos en su interior, no hay efecto de rozamiento, no tiene viscosidad, no pierde energía por rozamiento, tu flujo sanguíneo es laminar, no se hace turbulento. Ahora, cuando yo te lo llevo a la aplicación práctica, ahí sí, porque tengo pérdida de energía por fricción. Entonces, las leyes de la circulación van a implicar ley del caudal, que debe permanecer constante, la ley de la velocidad, que implica que frente a cambios de sección voy a tener cambios de velocidad para mantener ese flujo sanguíneo constante, y la ley de presión, que implica que es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de los vasos que los contienen, donde voy a tener que pensar. Y bueno, a ver, donde el área que yo voy a tener mayor resistencia es a nivel arterial, y bueno, ahí voy a tener mayor gradiente de presión, y a medida que salga del territorio vascular arterial, esos gradientes de presión van a ir cayendo hasta que promedio llegue el retorno venoso aurícula en cero. Por lo tanto, cuando yo hable de la hemodinamia, voy a tener que tener en cuenta que hay un circuito cerrado, que en ese circuito cerrado yo voy a partir de la molemia, que voy a tener un circuito mayor, que voy a tener un circuito menor, que voy a tener vasos sanguíneos, unos que van a adaptarse con mayor facilidad, que van a ser con cambios dinámicos, que otros van a ser más elásticos con mayor resistencia, y que hay diferencias estructurales. Fíjate, tu vena tiene valvulitas, tu arteria no. Los dos tienen una capa interior, pero la capa media arterial es más gruesa que la capa venosa. Y después tienen, obviamente, una capa externa. Bueno, esto hace que la arteria maneje mayor presión y la vena maneje mayor volumen. Entonces, voy a tener diferencias, ¿sí?, en cuanto a la respuesta en zona de presión, en zonas de velocidad. Van a algunas intervenir y otras no en la regulación del flujo sanguíneo vascular. Lo cierto es que como circuito cerrado tengo ley del caudal, tengo ley de presiones y tengo ley de velocidad. Tu flujo sanguíneo, entonces, era la ley del caudal, iba a ser esa cantidad de sangre que iba a pasar por una determinada sección o área en una unidad de tiempo, y todos tienen que pasar punto por punto que yo quiero evaluar exactamente la misma cantidad de flujo sanguíneo. La sangre va a circular por gradiente de presión, producto de la actividad de ese ciclo cardíaco de función como bomba. Voy a tener un gradiente y cambios de velocidad, y van a depender de esos flujos en función del área. Tu flujo sanguíneo, entonces, que es el caudal, va a ser igual a ese cociente, a esa relación entre la diferencia de presión y la resistencia. Caudal que me va a determinar a mí X cantidad de volumen que yo voy a eyectar, y lo voy a relacionar con la función de bomba, y va a implicar volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, en definitiva, manejo de un volumen minuto. Ese volumen minuto, si yo ahora te lo relacionaba con las diferencias de presiones aorto-cava, o sea, la resistencia periférica total, obtengo la presión arterial. Y de la sistólica y de la diastólica, la que a mí me va a interesar es la PAM, la presión arterial media, que era la presión de flujo. Entonces, va a haber una relación entre presión, flujos y manejos de resistencia. Lo que a mí me va a importar es mantener ese caudal constante. El término resistencia habíamos visto que dependía de la longitud y de la viscosidad, y que tenía que ver
con esa ecuación de Poiseuille original que vimos al principio, donde si yo ahora despejaba el término resistencia, es directamente proporcional al freno propio que me pone la sangre, que es la viscosidad, y a la longitud del vaso, y por supuesto termina siendo el manejo inversamente proporcional a esa sección. Entonces, lo que voy a tener en cuenta es que el radio en la formulita es el factor principal en el juego de esa resistencia, por eso se eleva a la cuarta. Ley de Poiseuille, diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta sobre 8 por L por N, parámetros de resistencia, parámetros de sección. Sé que en mi vaso sanguíneo la sangre circula como láminas, que en la parte central tiene mayor velocidad, que a medida que me acerco a la parte periférica tiene menor velocidad, que tengo más posibilidades de chocar contra esta cara interna del vaso, de lesionar el endotelio, de que si lesiono el endotelio pierdo la carga negativa, y que puedo tener posibilidades de activar hemostasia primaria y secundaria. Que mientras tengo una luz vascular perfecta, tengo un flujo laminar ordenadito, que cuando tengo una zona de estenosis, voy a generar flujos turbulentos, cambios de dirección de flujo, por lo tanto voy a poder provocar lesión en un endotelio vascular. Entonces, voy a tener modificaciones bruscas en la resistencia, puedo tener modificaciones frente a un estrechamiento de un vaso, o cuando puedo cambiar un flujo. Ejemplo, en la bifurcación en la arteria pulmonar. Y bueno, para calcular el tipo de flujo, yo te dije recién, puedo tener un flujo laminar, un flujo turbulento, o en el medio, que es un flujo intermedio. Y va a depender de ese cálculo a través del número de Reynolds, donde va a depender de la velocidad, del diámetro de ese vaso sanguíneo, de la viscosidad propia que ponga la sangre y de la densidad del líquido que esté hablando. Por lo tanto, menor a 2000 va a ser un flujo ordenadito laminar, mayor a 3000 va a ser turbulento, y en el medio es un flujo intermedio. Dijimos que el caudal iba a depender de esa ecuación de continuidad, que va a depender de cambios de esa velocidad frente a los cambios de sección. Tu teorema de Bernoulli aplicado realmente en lo del laboratorio y llevado a la práctica médica. La ley de Laplace, que hablaba en definitiva del juego de la tensión, donde la presión es directamente proporcional a esa tensión e inversamente proporcional al juego del radio. Bueno, entonces yo voy a tener que tener para un funcionamiento adecuado un manejo valvular con un retorno venoso adecuado a través de esas venas, un ciclo cardíaco con un bombeo perfecto, voy a tener músculos de acción periférica que me van a ayudar, cambios de presión dentro de las cavidades auriculares y cambios de presión en el juego torácico que van a funcionar en bloque, y lo vamos a ver en respiratorio. Y bueno, por el otro lado, la función como bomba y una PAM adecuada. Entonces, vos vas a tener a nivel de lo que va a ser hemodinamia, yo voy a relacionar sistema circulatorio con los distintos componentes, donde tengo arterias, arteriolas, capilares y vénulas, todos van a tener que manejar exactamente el mismo caudal. Voy a tener gradientes de presiones que van a ir de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Voy a tener cambios en función de esa área para tratar de mantener un flujo constante, y lo que voy a necesitar es cómo voy a modificar esos parámetros de velocidad. Y por supuesto todo sistema circulatorio que va a tener todas las funciones que vimos inicialmente para evitar ese hipoflujo, la hipoxemia y la hipoxia. Bueno, los voy a dejar. Vamos terminando. Queda la parte de lechos vasculares y queda mañana circulación coronaria. El examen va a estar el 11, miércoles 11, el escrito. Y siguen por ahora teniendo las actividades de plataforma. Ok. Bueno, lo dejo. Gracias, profe. Gracias. Y nada. Chau, chis. Gracias, profe.
Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. De nada, chicos. Chau, chau. Gracias, profe. Chao.